Buenas noches. Esta primera reunión sincrónica o encuentro de clase virtual tiene tres propósitos elementales. El primero es abordar aspectos generales y metodológicos de esta asignatura en este tercer y último trimestre. El segundo propósito fundamental es abordar aspectos específicos correspondientes al hito número uno. Y finalmente, hacer algunas recomendaciones y mostrar algunos ejemplos que se pueden tener en cuenta como referentes para que el desarrollo por parte del estudiante pues sea el mejor posible. En ese orden de ideas, eh, y partiendo de lo que son los aspectos generales y metodológicos de la asignatura, es importante tener claro que el objetivo general de la misma es en esencia que ustedes logren dar cierre adecuado y lo más completo posible al proyecto que iniciaron en primer trimestre, continuaron y ejecutaron en segundo y que finalmente ahorita entra en etapa de finalización y cierre. Para alcanzar ese objetivo general, dentro del marco de la especialización se tienen propuestos tres objetivos específicos para esta asignatura en este tercer y último trimestre. El primero de esos objetivos es que ustedes desarrollen la primera fase de cierre del proyecto. Esa primera fase de cierre del proyecto estará enfocada en una revisión minuciosa, detallada y autocrítica de dos aspectos neurálgicos del proyecto que son objetivos y entregables. El segundo objetivo específico es que ustedes desarrollen la segunda fase de cierre del proyecto y esa segunda fase de cierre estará enfocada en todo lo relacionado con Key Performance Indicators y resultados. Y finalmente que ustedes consoliden todo el proyecto en un informe final y la preparación de la ponencia. En esencia, ese sería el objetivo general y los tres objetivos específicos que a su vez representan los tres hitos que se deben alcanzar este trimestre. Esos tres hitos están distribuidos en la siguiente estructura de clase, ¿vale? El primer hito tiene una duración de 3 semanas. En este preciso momento estamos desarrollando el respectivo encuentro en línea o encuentro virtual de clase o encuentro sincrónico. Como les comentaba, el propósito de este hito es que ustedes empiecen el cierre, como hacen una revisión de objetivos y entregables. Después de que ustedes entreguen, el docente, en este caso yo, tendré mínimo 8 días para poder hacer la respectiva retroalimentación y evaluación del hito. Y ahí empezaremos el hito número 2, que tiene una duración de 2 semanas, ¿vale? Tendremos nuestro respectivo encuentro sincrónico o encuentro virtual de clase. El propósito de ese hito es que ustedes continúen el cierre, pero esa vez o en ese momento, en ese instante, con base en una revisión de Key Performance Indicators y resultados. Cuando ustedes me entreguen, yo tendré nuevamente mínimo 8 días para hacer la respectiva evaluación y retroalimentación. Y ahí entraremos en el tercer y último hito, que tiene una duración sobre el papel de 3 semanas, pero ya veremos que realmente son 4 semanas y un poquito más, ¿listo? Van a tener un poquito más de tiempo que en otros trimestres anteriores, ¿listo? Tendremos nuestro respectivo encuentro en línea y pues ahí ya se concentrarán en el informe final, en de pronto pulir todo lo relacionado con hito 2 e hito número 1 y preparar la respectiva ponencia. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? Luisa Fernanda, los demás compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Gracias, Wilmer. Bien, Esteban. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Con respecto a la metodología, ustedes ya saben que es una asignatura de carácter virtual que exige por parte del estudiante mayor trabajo autónomo e independiente y exige por parte de nosotros los docentes asumir un rol más de acompañamiento, apoyo y guía en el proceso de desarrollo de actividades por parte de ustedes. Como complemento de estos encuentros virtuales o estas reuniones sincrónicas virtuales, también se habilitarán espacios de asesoría para cada uno de los hitos. Bueno, esas asesorías en trimestres anteriores las hacía de forma presencial,
¿listos? Y eran asesorías pues personalizadas para cada uno de los estudiantes y cada uno de sus proyectos, pero en esta ocasión y por dirección de la especialización se deben realizar de forma 100% virtual. Esto se debe a cuestiones y exigencias del Ministerio de Educación para asignaturas de carácter virtual y también se debe a que, como ustedes ya lo saben, la especialización, además de su modalidad presencial, fue aprobada por el Ministerio de Educación en una modalidad 100% virtual, así que dentro de esta especialización que es de carácter presencial y tiene un componente pequeñito virtual, ese componente pequeñito virtual tiene que ser 100% virtual. El punto es que además de las reuniones sincrónicas de clase para cada hito, entonces habilitaré un espacio de asesoramiento en aula virtual para que quienes quieran conectarse, pues se conecten y ahí podamos hablar de particularidades de cada proyecto. ¿Listo? Esas reuniones no son, o esos encuentros de asesoría no son obligatorios y son solamente para los estudiantes que consideren que es necesaria alguna asesoría. Bueno, eso en cuanto a la metodología, en cuanto a fechas importantes que deben tener en cuenta, el hito número 1 inició este lunes que ya pasó, el mismo día que les envié el correo electrónico invitándolos a que revisaran o que empezaran la revisión de las actividades del hito número 1. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de pegarle una revisadita al aula en sus aspectos generales y también a las actividades del hito número 1. Entonces, iniciamos el 4 de febrero, finalizamos el 24 de febrero para una duración de 3 semanas. La fecha de entrega del hito es 24 de febrero. Ya tendremos la oportunidad de entrar en los detalles de lo que se les pide para esa entrega. Y pues yo tendré, como les decía, 8 días. Les estaría subiendo la aula virtual, la retroalimentación y la evaluación el 3 de marzo. Entramos al segundo hito, iniciaríamos el 4 de marzo. El hito finalizaría el 17 de marzo para 2 semanas, fecha límite de entrega el 17 de marzo. Yo tendría una fecha límite de retroalimentación y evaluación el 24 de marzo. En paralelo a la revisión y retroalimentación que yo hago y para aprovechar de mejor manera el tiempo del hito número 3, iniciaremos el 18 de marzo el hito número 3. Eso significa que mientras yo aún estoy revisando y retroalimentando el hito número 2, podemos adelantar las actividades del hito número 3. Bueno, entonces empezamos el 18 de marzo, finalizaríamos el 14 de abril y de esta forma podemos tener un poquito más de tiempo. En definitiva, tendríamos 4 semanas de trabajo. Ustedes entregarían el informe final y la ponencia el 14 de abril. Yo tendría hasta el 22 de abril para entregarles a ustedes la evaluación y la retroalimentación final. Y después del 23 al 28 de abril, ustedes tendrían la oportunidad de realizar, con base en la retroalimentación final que yo les haga, los últimos ajustes o las últimas mejoras para que hagan la ponencia entre el 29 y el 3 de mayo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna inquietud? Bien, Wilmer, gracias. Los demás, ¿alguna duda, inquietud? Recuerden que en cualquier momento pueden hacer preguntas, pueden hacer sugerencias, lanzar ideas. Uy, Esteban, ahí me corcha. Esa es una información que en este preciso momento yo no tengo, pero quien le puede dar el dato exacto es Freddy Layton o Janet, que es la líder de gestión y quien apoya a Freddy Layton en esos temas que son de un corte un poco más administrativo. Bueno. Sí, no, esos temas administrativos ahí sí me corchan feo. Bueno, pero insisto, con Janet o con Freddy Layton resuelven esas dudas. Bien, les decía que pueden hacer preguntas en cualquier momento, entonces siéntanse con confianza para hacerlo. Si de pronto ven que voy muy rápido, también pues me escriben y me dicen, hey, métale freno que no estamos entendiendo, ¿listo? Continuamos entonces. Como ya ustedes saben, cada hito se evalúa a partir o con base en una rúbrica de evaluación específica y cada rúbrica de evaluación tiene una serie de ítems que tienen un peso porcentual.
No me voy a detener en las rúbricas de evaluación de hito 2 e hito 3 porque para eso ya tendremos tiempo. Por ahora me voy a detener únicamente en la rúbrica de evaluación del hito número 1, que es el que nos convoca en este momento. Entonces lo que se va a evaluar es, en primera instancia, en primer lugar, la asistencia a la sesión en línea, eso tiene un peso del 5%. La versión final de la EDT tiene un peso del 20%. Algo llamado documentos de cierre entregables del proyecto tiene un peso del 20%. Tranquilos que ya más adelante les explico qué es esto y les muestro ejemplos de lo que es esto. Después viene uno de los ítems más importantes o el más importante, que es el de entregables del proyecto, que tiene un peso del 40%. Participación en el foro del hito número 1 tiene un peso del 10% y la evidencia del uso de plataformas y aplicaciones digitales para la realización de entregables tiene un peso del 5%. Este ítem de asistencia a la sesión en línea, para quienes de pronto no se puedan conectar y si de pronto ustedes que están conectados conocen a algún compañero que por X o Y motivo, razón o circunstancia no se pudo conectar ni ayer ni hoy, simplemente la invitación es a que ustedes le cuenten a ese compañero o compañera que no habrá ningún inconveniente con este ítem de evaluación siempre y cuando pues ese estudiante se comprometa a revisar la grabación de esta sesión o de la sesión de ayer y me envíe un par de capturas de pantalla que evidencien que efectivamente la revisó. Si los estudiantes que no asistieron ni ayer ni hoy hacen eso, pues no va a haber ningún inconveniente con este ítem. Bueno, y otra aclaración, bueno, este ítem de uso de plataformas hace referencia a que, pues cuando yo esté revisando los entregables que ustedes ya debieron haber finalizado o que deben estar en una muy buena etapa de finalización, pues simplemente se logra evidenciar que ustedes sí recurrieron a plataformas, a herramientas digitales y a medios digitales que les permitieron pues desarrollar esos entregables. Bueno, y finalmente el peso porcentual de los hitos. El hito número 1 tiene un peso del 30%, el hito número 2 30% y el hito número 3 40% para el total de la asignatura del 100%. ¿Dudas o preguntas con respecto a esta parte de rúbricas de evaluación? Yo por ahí estoy viendo algunos nombres conocidos, estudiantes que ya tuvieron la oportunidad de compartir conmigo algunas clases en primer trimestre, a quienes por primera vez están escuchándome, les pido que tengan paciencia, todo el tiempo les voy a estar preguntando y preguntando y preguntando que si todo está claro, eso lo hago no por cansón o por fastidioso, sino porque en este tipo de modalidades es importante ser reiterativo en eso que tiene que ver con la claridad del estudiante frente a los temas. Bueno, continuamos. Los ambientes de interacción ya los conocen, Yammer, Canvas y su herramienta de mensajería, pero principalmente la invitación es a que utilicemos el correo electrónico. Acá está mi correo electrónico. Datos finales y adicionales, acá les dejo por si acaso mi número celular, también me pueden contactar vía WhatsApp o a través de alguna llamada, pero si se va a utilizar este medio, sí les pido el favor de que sea para cosas muy puntuales, para lo más importante, lo más relevante, lo más detallado que necesiten, mejor o preferiblemente utilizar el correo electrónico. También aclarar que yo estaré muy pendiente de sus dudas, de sus inquietudes y de sus solicitudes de lunes a sábado hasta el mediodía, ¿listo? Máximo el sábado hasta el mediodía. Ya después ustedes comprenderán que de pronto sábados por la tarde, domingos y lunes festivo, pues no voy a poder contestarles porque pues también nosotros los docentes tenemos otras dimensiones sociales y de vida que van más allá de estos ejercicios virtuales. Bueno, ahí les pido un poco de comprensión. Eso no significa que no me puedan escribir un sábado en la tarde o un domingo en cualquier momento. Lo pueden hacer, pero lo que tal vez no va a pasar es que les responda de inmediato. Y sí trataría de responderles al día siguiente, que sea día laborable o hábil. Bueno, ¿estamos de acuerdo con eso? Ok,
Ok, bien. Yo también trataré como de respetar esos espacios para ustedes, trataré de no escribirles ni molestarlos sábados después del mediodía y los domingos y festivos pues tampoco. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Hasta acá hablamos de aspectos generales y metodológicos de la asignatura. A continuación, vamos a abordar lo más importante que son los aspectos específicos o particulares a tener en cuenta del hito número uno. Como lo comentaba en principio, la idea del hito número uno o el propósito fundamental del hito número uno es que ustedes inicien el cierre del proyecto con base en una revisión de objetivos y entregables. Lo que se pide que revisen en cuanto a objetivos son dos factores. El primer factor es la redacción. En esta etapa de cierre tenemos que asegurarnos de que los objetivos hayan quedado redactados de muy buena manera. Como mínimo, ustedes ya saben que tanto el objetivo general como los objetivos específicos deben tener un qué queremos hacer y un para qué lo vamos a hacer. Ejemplo, plantear y desarrollar una estrategia de publicidad digital para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z. ¿Listo? Ese es un ejemplo básico y elemental en el que se puede ver que hay un qué queremos hacer y un para qué. El qué queremos hacer es la estrategia de publicidad digital. ¿Para qué la vamos a hacer? Para mejorar el posicionamiento de una marca en un mercado determinado. Bueno, también tengan en cuenta los criterios SMART a la hora de revisar sus objetivos, los pueden pulir. En etapas de cierre, lo más normal es que al hacer la revisión sobre puntos neurálgicos del proyecto, se puedan identificar errores o cositas por mejorar o cositas por optimizar, y la idea es que se optimicen o se mejoren, entonces no hay ningún inconveniente. Y lo segundo que se pide que revisen y que por favor estén seguros es que los objetivos hayan quedado planteados de manera secuencial y ordenada, es decir, que hayan pasado de A a B, de B a C, de C a D, etcétera, etcétera. ¿Cuándo no habría secuencialidad? Por ejemplo, cuando decimos que nuestro objetivo específico número uno es realizar o ejecutar campaña publicitaria en red de display para el posicionamiento de la marca X en el mercado Z. ¿Listo? Y el segundo objetivo específico ponemos que es realizar la investigación y el análisis del contexto que nos permita determinar cuáles son los canales digitales más adecuados para llegar a nuestras audiencias. Para poder haber desarrollado el objetivo de campaña, primero tuvimos que haber planteado un objetivo de análisis del contexto que nos permitiera identificar si realmente la pauta en red de display y en red de búsqueda de Google, por decir algo, eran medios adecuados para impactar a nuestro target. ¿Listo? Entonces, en ese ejemplo que les estoy proponiendo, no habría secuencialidad. Entonces, hay que asegurarse de que haya secuencialidad. Si de pronto no hay secuencialidad o no hay un orden lógico, pues perfectamente se puede reorganizar la información. ¿Listo? Simplemente decimos, bueno, esto más bien va por acá y esto más bien va por acá. Y de esa forma, pues podemos empezar a reorganizar un poco las cosas en caso de que sea necesario. Bueno, si no es necesario, pues simplemente los dejamos como están. Eso en cuanto a objetivos. Y finalmente, en cuanto a entregables, lo que se busca que revisen son tres factores. El primer factor es que se aseguren de que sus entregables sean totalmente coherentes con sus objetivos. Ejemplo, si mi objetivo específico número uno es desarrollar el análisis o realizar el análisis de contexto para determinar cuáles son los canales digitales más adecuados para la implementación de estrategias e impactar al target, pues nuestros entregables tendrán que ir de la mano con la naturaleza de ese objetivo. Si nuestro objetivo es de naturaleza analítica e investigativa, nuestros entregables deberán ser también de naturaleza analítica e investigativa. Ejemplo, el entregable 1, para ese objetivo de ejemplo, perfectamente puede ser el análisis de los competidores. Bueno, el entregable número 2 puede ser el análisis de las audiencias o del target. Listo, el entregable número 3 puede ser la consolidación de todo en un benchmarking, etcétera, etcétera. Son entregables que podrían llegar a ser coherentes con ese tipo de objetivo. Entonces, primera recomendación, asegúrense de la coherencia entre entregables y objetivos. Y segunda recomendación,
O segundo factor a revisar es que, por favor, verifiquen qué tan completo o incompleto está el entregable. La idea es que al final de este trimestre ustedes entreguen, valga la redundancia, sus entregables con el mayor nivel de completitud. Si es necesario empezar a complementarlos en esta etapa de cierre, lo pueden hacer. Si ven que de pronto el entregable de planificación estratégica de pauta publicitaria en red de display se quedó sin una documentación de lo que fueron las tácticas que finalmente se ejecutaron, pues hombre, sería importante meter esa planificación de tácticas dentro del marco de esa estrategia, porque eso es lo que le da peso al entregable frente al cliente y lo que valoriza el trabajo de ustedes, ¿listo? Entonces, por favor, asegurarse de que sus entregables estén lo más completos posible. No se pide perfección absoluta ni que estén al 100%, porque no siempre se puede tener el entregable al 100%, pero sí que tengan un muy buen porcentaje de actividades evidentes y bien desarrolladitas en sus entregables. Y finalmente lo que se les pide es que se aseguren de que no se les haya quedado por fuera ningún entregable o que no les haya quedado faltando algún entregable que tal vez era importante. Si en la revisión que van a hacer de pronto notan que les faltó algún entregable que era fundamental para dar cumplimiento al objetivo, están a tiempo de proponerlo. ¿Listo? Aunque no lo puedan ejecutar, totalmente válido que lo puedan dejar a un nivel de planificación estratégica o a un nivel de planteamiento. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Hola, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Gracias, Luisa. Bien. Andalucía. Perfecto. Buena pregunta, Esteban. Si en el momento se está ejecutando el entregable, pues el entregable debe evidenciar lo que lleven hasta el momento. ¿Listo? Si en el momento, por ejemplo, y volviendo al tema de la estrategia de pauta en red de display, si hasta el momento solo tenemos la planificación estratégica en la que dejamos planteado el objetivo de la campaña, en la que establecimos el presupuesto, después establecimos los criterios de segmentación geográfica, los criterios de segmentación de audiencia, los tipos de formatos a utilizar, los modelos de compra a tener en cuenta y los tiempos de ejecución. Perfecto, hasta ahí sería válido porque de pronto hace falta que el cliente libere el presupuesto para empezar a ejecutar, pero pues ya tendríamos algo que mostrar, ¿listo? Entonces, si de pronto algún entregable está en ejecución o todavía no se ha ejecutado, por lo menos mostrar en qué va el entregable, ¿listo? Bien, Esteban, perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, esto que les mostraba es como una visión general de lo que se les pide para el hito número uno en este último trimestre. Ustedes ya saben que cada uno de los hitos se distribuyen en una serie de semanas. Como les comentaba, para este hito tenemos 3 semanas y la idea es que por favor no lo dejen todo para la última semana. Entonces, para la semana uno, que es esta semana que ya está finalizando, básicamente lo que se pedía era que realizaran una serie de lecturas. Esas lecturas están enfocadas en temas de dirección de proyectos y en temas relacionados con cierre de proyectos. La especialización tiene 3 etapas de cierre, que son las que ya les mencioné: etapa de revisión de objetivos y entregables, segunda etapa, revisión de Key Performance Indicators y resultados, y finalmente etapa de consolidación de todo el trabajo realizado en un informe final y en una ponencia. Pero en las lecturas ustedes van a poder ver que hay otras formas de abordar los cierres de los proyectos. Entonces, el objetivo, el propósito de esas lecturas es que ustedes tengan un panorama un poco más amplio de lo que son etapas de cierre de proyectos, o para cuando se enfrenten a otro tipo de proyectos y a otras posibilidades de cierre. Y hay otro grupo de lecturas relacionadas con la participación en el foro del hito número uno. Hay un foro que ya está habilitado y que se cierra el 24 de febrero, el mismo día que tienen que hacer la entrega del hito. La idea es que desde ya empiecen a realizar esas lecturas. En la sección en el módulo del hito número uno, van a encontrar un ítem de bibliografía. Al hacer clic en ese ítem de bibliografía, van a ver que hay una bibliografía específica para que puedan participar en el foro del hito número uno. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan haciendo esas lecturas.
Esas lecturas son la base para la participación en el foro. Y lo otro que se les pide para estas semanas es que empiecen a revisar ejemplos de entregas de hito 1 de compañeros de trimestres anteriores, como para que ustedes vayan viendo qué es lo que tienen que hacer durante la semana 2 y durante la semana 3. Bien, entonces durante la semana 2 y semana 3 hay una serie de actividades que son las que desembocan en la fecha límite de entrega, que sería el 24 de febrero. Básicamente son 4 elementos los que se les solicitan. El primero es que por cada entregable propuesto dentro de sus proyectos realicen un documento en Word de nombre cierre entregable más el respectivo nombre del entregable. Repito, por cada uno de los entregables que ustedes se propusieron deben hacer un documento de cierre, y ese documento de cierre debe tener o incluir las siguientes características o la siguiente información. En primer lugar, nombre del entregable. Segundo, objetivo específico relacionado. Tercero, tiempo en el que se realizó el entregable. Cuarto, costos del entregable. Quinto, personas involucradas en la realización del entregable. Sexto, cambios principales que sufrió el entregable. Séptimo, dificultades encontradas en la realización del entregable. Octavo, descripción del aporte que le hizo el entregable al proyecto. Y noveno, aprendizajes obtenidos en la realización del entregable. En otras palabras, muchachos, si dentro del proyecto yo me propuse en total 10 entregables distribuidos, por ejemplo, en 3 objetivos, entonces debo crear 10 documentos de cierre. ¿Listo? 10 documentos de cierre. Y cada uno de esos documentos de cierre debe incluir esta información. Lo segundo que se les pide es que como complemento de cada uno de esos documentos de cierre se entregue, valga la redundancia, el respectivo entregable. Para que esto quede aún más claro, les voy a mostrar un ejemplo de documento de cierre entregable y de entregable. Entonces regalen un segundo y ya cargo la información. Bien, esto que estamos viendo en pantalla en este preciso momento es un documento de cierre. Bueno, este es el documento de cierre de un entregable de un estudiante de un semestre anterior. ¿Listo? Entonces, cierre el entregable número 1, es el entregable número 1 del estudiante. Bueno, nombre del entregable, análisis y tendencias del sector en el entorno digital. Fíjense, el objetivo específico relacionado. Asegúrense de que esto tenga mucha coherencia con su EDT. ¿Listo? No puede ser que en la EDT el nombre del objetivo específico relacionado con este entregable sea uno diferente al que está planteado acá. ¿Listo? Tienen que ser idénticos. ¿Listo? Tienen que asegurarse de que lo planteado en la EDT se refleje también acá. Bueno, entonces, nombre del entregable, objetivo específico relacionado, tiempo en el que se realizó el entregable, costos del entregable, personas involucradas en la realización. Por favor, cuando ustedes lo estén haciendo, no pongan únicamente el número de personas involucradas en la realización del entregable, sino también el nombre de esas personas. Cambios principales que sufrió el entregable, dificultades encontradas en la realización, descripción del aporte que le hizo el entregable al proyecto, aprendizajes obtenidos en la realización del entregable. Es solo una paginita, ¿listo? Como lo pueden notar, el documento de cierre entregable es simplemente un resumen del entregable. Pero como complemento, el estudiante debe entregar el entregable bien detallado, amplio y minuciosamente desarrollado, en el que se evidencia todo lo que se desarrolló o todo el proceso en el que se está. Entonces les voy a mostrar el respectivo entregable de este documento de cierre, o que se relaciona con este documento de cierre. ¿Listo? Entonces, lo que veíamos anteriormente era el documento de cierre. Y acá está el entregable. Entonces ya pueden ver que el entregable tiene una portada. Acá dice, bueno, el objetivo específico número 1 es analizar el sector y los activos digitales de la empresa para fortalecer y mejorar su alcance y la rentabilidad. Para ese objetivo, entonces, mi entregable número 1 es el análisis y tendencias del sector en el entorno digital. Bueno, y ahí, pues, el estudiante, a través de todo el entregable, empieza a evidenciar qué fue lo que hizo. ¿Listo? Entonces, volviendo a la pregunta del compañero, si de pronto el estudiante no hubiera alcanzado a realizar algo o está en ejecución del entregable, pues perfectamente puede mostrar en qué va y qué es lo que ha alcanzado a realizar. Como lo pueden notar, el entregable ya es todo más detallado, más
explícito y mucho más amplio. Bueno, hasta acá se entiende la diferencia entre documento de cierre entregable y entregable. Bien, Luisa Fernanda, perfecto. Los demás, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. Excelente. Entonces, como les decía, hay que asegurarse de que primero la ET tenga coherencia con lo que ustedes están mostrando, tanto en el documento de cierre como en el entregable, y también tienen que asegurarse de que haya coherencia entre la información del entregable y lo que plasmaron en el documento de cierre. Por ejemplo, fíjense que acá el nombre del entregable es Análisis y tendencias del sector en el entorno digital. Ese entregable se relaciona con el objetivo específico número 1, que es este de analizar el sector. Vamos a ver si hay coherencia con el documento de cierre de la información allí dispuesto. Entonces, fíjense, el nombre del entregable es idéntico, análisis y tendencias del sector en el entorno digital, y el objetivo específico con el que se relaciona es exactamente el mismo que está ahí en la portada del entregable. Entonces, eso es lo que se busca, que haya total orden y total coherencia. Eso del orden y la coherencia es fundamental a la hora de presentarle los resultados al cliente, y también es fundamental para que ustedes mismos tengan claridad frente a lo que han venido realizando. Bueno, ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos disponibles en el aula virtual. Ustedes ingresan a la sección del hito, perdón, al módulo del hito número 1, van a la parte de actividades a desarrollar, y ahí en actividades a desarrollar van a poder ver otros ejemplos. Tengan en cuenta que esos ejemplos no son perfectos, pero pues sirven de referencia, ¿listo? Para ir finalizando este tema, les muestro un último ejemplo de documento de cierre y entregable. Entonces, documento de cierre, acá está el documento de cierre de otro estudiante. El entregable es una estrategia de publicidad digital en Facebook Ads, ¿listo? Está toda la información, una sola paginita y listo. Y como complemento, pues el estudiante entrega el respectivo entregable. En este caso vendría siendo este. ¿Listo? Aquí el estudiante no se esmeró tanto en la parte gráfica y en la parte de presentación del entregable, pero la información es bien relevante y es bien detalladita y es bien importante, ¿listo? Entonces, chévere que ustedes logren darle también relevancia a la parte de presentación, pero si no, igual lo que más importa es el fondo, el trasfondo. Entonces, acá está todo lo que él plantea a nivel estratégico para ese entregable que se propuso. El objetivo de las campañas, el presupuesto por campaña, la duración o el timing dentro del cual iba a ejecutar, el público objetivo, la descripción rápida del buyer person, pues nada, el público potencial, los lugares, la edad, el idioma, los intereses, criterios de segmentación que él va a tener en cuenta a la hora de configurar los anuncios. Muestra pues unos ejemplos de anuncios, presenta cuál va a ser la URL de destino y bueno, muestra información en la que queda evidente todo el proceso. Esa es la idea, que en los entregables quede evidente todo el proceso. Supongamos que aquí el estudiante logró plantear y ejecutar, pero supongamos que el estudiante por problemas y dificultades presupuestales del cliente no haya podido ejecutar. No importa siempre y cuando haya dejado listo la planificación estratégica. La planificación estratégica es toda la base para poder ejecutar y que esa ejecución sea lo más efectiva posible. ¿Listo? Si de pronto alguno de ustedes no alcanzó a ejecutar, no hay problema y no habrá inconveniente siempre y cuando demuestre que antes de cualquier ejecución tenía listo el plan o la planificación estratégica que le va a permitir al cliente ejecutar mañana o pasado mañana o en un mes o en 3 años. ¿Listo? Esa base de planificación estratégica es la más importante, porque cualquiera ejecuta. Hoy cualquiera se mete a las herramientas, a las plataformas de pauta, se crea las campañas y las lanza. ¿Listo? Pero no cualquiera, antes de hacer eso que es mecánico y que es propio del medio, piensa el medio desde una perspectiva estratégica. ¿Listo? Ustedes están en capacidad de pensar los medios, las campañas y las pautas desde una perspectiva estratégica. Por lo tanto, antes de cualquier ejecución, perfectamente deben estar en capacidad de documentar y de establecer cuál va a ser el plan o el camino táctico a seguir. ¿Listo? Eso sirve también para que el cliente
valore aún más el trabajo de ustedes y entienda aún más lo que ustedes están haciendo o lo que ustedes le van a proponer. Bien, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Gracias, Wilmer. Ok, bien, perfecto. Entonces, avanzamos. Entonces, les decía, lo primero es los documentos de cierre por cada entregable, los segundos son los respectivos entregables, lo tercero es la EDT, se les pide la versión final de la EDT, la versión actualizada. Si en la revisión ustedes consideran que deben pulir la redacción de objetivos, pues entonces en la EDT también se debe evidenciar esos ajustes, si de pronto hicieron algún cambio de orden, algún cambio de entregables de un lado para otro, entonces en la EDT en su versión final debe quedar evidente. E insisto, todo lo que ustedes hagan en la EDT al final debe verse reflejado en todo lo demás. Y finalmente, el cuarto elemento que se les pide es un entregable complementario basado en tendencias o estrategias publicitarias innovadoras. Este entregable es distinto a los entregables que ustedes ya se habían propuesto y con los que venían trabajando desde el primer trimestre. Es un entregable que debe estar basado en tendencias o en estrategias publicitarias innovadoras y es un entregable que, tranquilos, no tienen que ejecutar. Listo, de pronto alguno acá se está asustando y puede llegar a pensar, no, pero fue madre, además de que ya tenemos que hacer el cierre de un montón de entregables y completarlos, además nos piden un entregable adicional frescos que es solo un planteamiento, no lo tienen que llevar a nivel de ejecución y es una oportunidad para que se vuelen creativamente y para que propongan cosas fuera de los limitantes presupuestales y creativos que a veces el cliente impone. Entonces la invitación es a que se vuelen creativamente y que propongan un entregable, por ejemplo, no sé, voy a proponer un entregable complementario basado en AdvertGame. ¿Listo? Entonces simplemente debe incluir esta información dicho entregable. Primero la descripción de la tendencia o estrategia publicitaria innovadora, entonces yo acá simplemente describo lo que es el AdvertGame, en qué se puede clasificar el AdvertGame, cuáles son sus distintas modalidades y en qué va eso el AdvertGaming en la actualidad. Después digo, bueno, ese entregable lo puedo relacionar con el objetivo número 3, ¿listo? Como que le pega al objetivo número 3, entonces lo voy a meter ahí. No es necesario que se ejecute, pero ustedes pueden plantear las actividades o las tácticas o las mecánicas a través de las cuales va a funcionar el entregable. En este caso, yo podría proponer las mecánicas de funcionamiento del AdvertGame. Y finalmente, puedo proponer unos tiempos mínimos para ejecución o como para cuándo lo podría llegar a proponer al cliente para que se analice y de pronto se tenga en cuenta. También cuál sería el presupuesto ideal o necesario para desarrollar algo así. Y listo, no es más. Básicamente es esa información. Y al final también, ¿qué beneficios le traería ese entregable al proyecto o al cliente en general? No es más. Con respecto, bueno, preguntas con respecto a ese entregable adicional complementario. Bien, Luisa Fernanda, gracias. Bueno, insisto, si tienen alguna pregunta, tranquilos, háganla, no se queden con dudas. E insisto, si consideran que voy muy rápido, también me dicen y le meto un poco de freno a esto. Bueno, entonces, recomendaciones para organizar la entrega del hito número 1. La primera recomendación es que partan de la revisión de su EDT. Y esto es lo primero. La EDT es como el faro que guía todo lo que ustedes han venido desarrollando, todo lo que ustedes van a continuar haciendo. Y además de partir de la revisión de la EDT, entonces, por cada objetivo específico, creen una carpeta y para cada carpeta de cada objetivo, creen subcarpetas enfocadas o relacionadas con cada uno de los entregables correspondientes. Entonces, en este caso, carpeta del objetivo específico número 1 y metemos dos subcarpetas, una subcarpeta para el entregable 1, otra subcarpeta para el entregable 2, y dentro de las respectivas subcarpetas de entregable, entonces metemos o incluimos el documento de cierre del entregable y el entregable finalizado y detallado. El documento de cierre es solo una paginita, el entregable finalizado puede ser 2, 3, 4, 5 páginas o lo que sea necesario en donde se evidencie todo lo que realizaron dentro del entregable.
La misma lógica aplica para los demás objetivos y sus respectivos entregables. Y con respecto al entregable adicional o complementario, pues simplemente ustedes lo incluyen dentro de la carpeta del objetivo con el que lo relacionen. En otras palabras, así se debería ver la entrega cuando la realicen en aula virtual y así la debería recibir yo. ¿Listo? Entonces ustedes comprimen toda la información que les describí anteriormente, ¿listo? Carpeta comprimida, y posterior a eso, pues nada, yo la descomprimo y adentro de esa carpeta entonces debo ver, por fuera debe estar la EDT en formato PNG o JPG legible, o perfectamente la pueden incluir dentro de un documento de texto, pero si incluyen el enlace en un documento de texto, asegúrense de que el enlace no esté roto, asegúrense por favor de que no haya ninguna dificultad para acceder a dicha EDT a través del enlace. Y como lo podemos notar, al abrir después, bueno, esto está por fuera y están las respectivas subcarpetas relacionadas con cada objetivo. En este caso, si abrimos la subcarpeta del objetivo específico número 1, vamos a encontrar las respectivas subcarpetas correspondientes a los entregables relacionados con dicho objetivo. Entonces, entregable 1, entregable 2, entregable 3. Y al abrir cada subcarpeta de entregable, debemos poder encontrar con total claridad el documento de cierre y el respectivo entregable. ¿Estamos claros con respecto a la documentación y el orden de la misma? Gracias, Esteban. ¿Estamos claros? Hola, ¿todo claro? Siguen ahí, yo sé que el viernes es bien complicado una charla de estas, pero paciencia, pues paciencia y pues ya íbamos saliendo poco a poco. Listo, gracias. Listo, entonces todo lo anterior con respecto a las actividades y la forma de organizar la documentación. Ahora quiero hacerles algunas recomendaciones para que ustedes optimicen uno de los puntos neurálgicos del hito que son los entregables, ¿listo? Ustedes a esta altura pueden seguir optimizando, enriqueciendo y pueden seguir construyendo sobre lo que ya venían construyendo, ¿listo? Entonces, algunas recomendaciones para que optimicen los entregables y se aseguren de que todo está bien. La primera recomendación es que, por favor, se aseguren de que no pasaron por alto o dejaron de lado algún entregable o estrategia que fuera importante para sus proyectos. Para esto, lo primero es tener claro que muchos de sus entregables son estrategias y de algún modo esas estrategias se relacionan las unas con las otras y dependen las unas de las otras. Cuando ustedes entienden que sus entregables de corte estratégico tienen relaciones de apoyo con otros entregables de corte estratégico, es muy fácil identificar si se nos quedó por fuera algún entregable. Ejemplo de lo que les acabo de mencionar. Vamos a suponer que al cliente le propuse uno de los entregables, bueno, vamos a suponer que al cliente le propuse como entregable una estrategia de arquitectura web para un sitio web que va a ser como el eje central del ecosistema digital de la marca. ¿Listo? Entonces le propuse ese entregable lo desarrollé de muy buena manera, quedó evidente toda la planificación estratégica y el sitio ya está online. Como complemento, dije, bueno, pues hay que llevarle tráfico a ese sitio y el tráfico lo voy a llevar a través de pauta en red de display. ¿Listo? Entonces, por este lado tenemos una estrategia propia del marketing digital y por este otro lado tenemos una estrategia propia de la publicidad digital que se desprende de las estrategias de marketing digital. Entonces, para llevar tráfico, voy a utilizar este tipo de estrategia. Perfecto. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Y supongamos que hasta ahí llegó mi proyecto. Bueno, seguramente me hizo falta algo. Me hizo algo importante para un sitio web, es el SEO. ¿Listo? El SEO es una estrategia de apoyo súper importante para el posicionamiento orgánico de ese sitio web. Si yo solamente le propuse por este lado al cliente esta estrategia,
pues al entender las relaciones de apoyo que existen entre las demás estrategias y al tener el panorama claro de estrategias que son necesarias para un sitio web, yo perfectamente a esta altura puedo decir, hijo de madre, se me pasó de pronto hacer un planteamiento de Search Engine Optimization para el cliente. Entonces, bueno, hagámosle. Listo, lo puedo proponer, lo puedo llevar a un nivel de planificación. Listo, no lo tengo que ejecutar porque además el SEO es una estrategia de largo aliento, pero por lo menos puedo dejar la base y sobre esa base empezar a trabajarle más adelante. Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que, listo, le propuse este entregable al cliente y además le propuse SEO como otro entregable y además propuse como otro entregable una estrategia de email marketing. ¿Listo? Hasta ahí llegó mi proyecto. ¿Qué pasa? Que ese proyecto estaría solo dentro del marco de lo que son estrategias de marketing digital. Y esto es una especialización de publicidad digital. Estaría dejando por fuera el core de la especialización, que es la publicidad como tal. ¿Listo? Yo sé que es un ejemplo extremo, pero ha pasado y por eso lo traigo a colación. Si de pronto nos enfocamos únicamente en estrategias de marketing digital y nuestro proyecto eh, solo tiene dentro de su estructura y desarrollo estrategias de marketing digital, aún estamos a tiempo de proponer lo publicitario. Aunque no se pueda ejecutar, por lo menos plantearlo a nivel de planificación estratégica y dejarlo listo para que el cliente pueda ejecutar mañana, pasado mañana, en un mes o en 3 años. ¿Listo? Insisto en que lo más importante es la planificación estratégica. Bueno, de nada sirve que ustedes nos presenten eh, capturas de pantalla de los anuncios que desplegaron en X, Y y Z medios de comunicación digitales si no hay una evidencia de la planificación sobre la cual se crearon esas piezas publicitarias. ¿Listo? Lo más importante es la planificación. Entonces, al entender estas relaciones de apoyo y al tener este panorama claro, es muy fácil identificar si se nos quedó por fuera algún entregable. Esto que yo les estoy comentando, ustedes ya lo conocen, simplemente se los recuerdo. ¿Hasta aquí estamos claros? Perfecto, Wilmer. Okay. So o sí. Ok, perfecto. Bien. Segunda recomendación. Listo, entonces la primera recomendación era para que pues, se aseguren de que no les queda faltando algún entregable. La segunda recomendación es, de que es la que se enfoquen, que se aseguren de que no les haya quedado incompleto el entregable. Y si de pronto lo ven que está como incompleto, como medio tambaleando, no hay problema. Podemos seguir edificando sobre lo ya edificado, podemos seguir puliendo y podemos seguir enriqueciendo nuestros entregables a esta altura. En eso consisten las etapas de cierre de proyectos. Bien, entonces acá traigo un ejemplo de EDT. Desde la misma EDT y la forma en la que ustedes redactan sus entregables, ya uno puede empezar a darse cuenta si realmente son entregables completos o si son entregables a los que les hace falta trabajo. Y lo digo por lo siguiente. Entonces yo acá tengo una EDT de ejemplo. Quienes vieron de pronto conmigo esta asignatura en primer trimestre, estoy seguro que se están acordando de esto, porque yo en ese momento les dije, ojo que hay que tratar de elevar los entregables a nivel estratégico, hay que tratar de abordarlos desde una buena altura para que al final le puedan meter buena información. Entonces, acá tengo un objetivo general que puede ser estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione en el mercado Z en determinado tiempo. Y tengo pues varios objetivos que son secuenciales y aparentemente están bien organizados. Tengo, por ejemplo, mi objetivo específico 2, que es crear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca para, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eh, para ese objetivo me propuse como entregable, me propuse solo un entregable. ¿Listo? Para este objetivo solo era necesario un entregable. En mi caso, ¿listo? Desde mi perspectiva, era solo necesario un entregable. Pueden haber otras perspectivas. ¿Listo? Y entregable es estrategia de diseño, perdón acá por el error, estrategia de diseño y arquitectura web. ¿Listo? Fíjense que desde la redacción estoy diciéndole al cliente, no simplemente le voy a entregar un sitio web montado, le voy a entregar una estrategia de diseño y arquitectura web. Estoy de entrada elevando mi entregable a nivel estratégico. Y ahí de entrada,
además de dejarle claro eso al cliente, yo mismo me obligo a pensar en tácticas. ¿Cuáles son las tácticas necesarias para esa estrategia? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una táctica puede ser, o una actividad puede ser, listo, ¿cuál va a ser el objetivo del sitio web o el propósito de ese canal digital dentro del entorno? La segunda táctica que puedo plantear dentro del entregable es el presupuesto mínimo necesario para poder desarrollar el sitio web. La otra táctica puede ser el análisis de soluciones tecnológicas más adecuadas para poder desarrollar el sitio web. Otra táctica puede ser los criterios de funcionalidad que voy a tener en cuenta. Otra táctica puede ser los criterios de arquitectura web específicos que voy a tener en cuenta. Después puedo proponer el mapa de navegación, después puedo proponer los wireframes, después puedo proponer etcétera, 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 y después ya pongo todo eso planificado en etapa de ejecución, se ejecuta y se sube el sitio web. ¿Listo? Ahí estaríamos dándole un buen nivel de completitud al entregable. Pero si por el contrario tenemos el mismo objetivo y simplemente le decimos al cliente, pues le voy a entregar unos wireframes y un sitio web, eh, acá la cosa ya queda como regular, ¿listo? No digo que esto no sea válido, pero no es lo ideal, sobre todo cuando se está en un nivel de especialización. Ustedes están para entregarle al cliente entregables de alto nivel. ¿Listo? Cuando son entregables de corte estratégico, están para entregarle al cliente estrategias. No simplemente, bueno, pues creo los wireframes y con base en los wireframes, pues cojo cualquier plataforma y le monto el sitio. ¿Listo? Acá ya, desde la misma reacción, uno puede darse cuenta si el entregable está incompleto y de pronto necesita ajustes y de pronto necesita más trabajo de planificación. A esta altura también se puede trabajar a la inversa. Supongamos que yo ya monté el sitio y simplemente lo que tengo como entregable son los wireframes y nada más. Yo puedo trabajar a la inversa, puedo decir, bueno, listo, le voy a meter un poquito más de carne y de sustancia y más de peso a mi entregable, entonces ya tengo el sitio, pues no es lo ideal trabajar a la inversa, pero se puede. Voy a presentarle al cliente pues todo lo que hay detrás del sitio. Entonces todo lo que hay detrás del sitio es la estrategia de diseño y arquitectura web. Entonces ahí, bueno, cliente, tuve en cuenta este objetivo, este es el objetivo del sitio web, tuve en cuenta este presupuesto, tuve en cuenta estos criterios de usabilidad, estos criterios de este listado de funcionalidades, estos criterios de arquitectura de información, este es el mapa de navegación, estos son los wireframes y acá está el sitio. ¿Listo? Ahí ya, pues trabajando a la inversa, pude complementar el entregable. Y la misma lógica aplica para los demás entregables, principalmente aquellos de corte estratégico. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, si mi entregable, si mi objetivo es plantear y desarrollar una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web, eh, bueno, esto del posicionamiento orgánico se puede abordar de distintas maneras. Yo acá partí el SEO en dos, SEO Inside y SEO Outside, y para cada uno pues un entregable. Pero se puede hacer de otras formas. Es solo un ejemplo. Entonces, fíjense que nuevamente estoy elevando mis entregables a nivel estratégico. Esto es una estrategia SEO Insight. Y entonces acá yo planteo los criterios de uso adecuado o de optimización de tags y de meta tags, planteo la planificación de keywords para cada una de las páginas web y planteo todo lo que es técnico a nivel de SEO dentro del sitio. Y pues a nivel de SEO Outside también propongo una serie de tácticas, ¿listo? Para una estrategia de Search Engine Marketing enfocada en red de búsqueda, entonces lo mismo, presupuesto, criterios de segmentación de geográficos, criterios de segmentación de audiencia, modelos de compra, posibles formatos a utilizar, timing o tiempo en el que se va a implementar la pauta. Puedo proponer también la estructura de las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Esto es muy diferente así simplemente digo, pues, para el posicionamiento voy a hacer planificación de keywords y listo. La planificación de keywords es solo una actividad dentro de una estrategia SEO. ¿Listo? Entonces no sería un entregable, sino una actividad. Y el entregable estaría quedando, pues, inexistente. Y lo mismo, si simplemente le digo al cliente, no, pues creo los anuncios y listo, no, eso tampoco es muy válido o no es muy adecuado. Esto porque antes de la creación de los anuncios, pues hay otros elementos como los que les mencionaba anteriormente. Bueno, entonces de esa forma y desde la misma redacción que ustedes le hayan dado a sus entregables, ustedes mismos y nosotros los interlocutores o los docentes nos podemos dar cuenta
qué tan completos quedaron sus entregables. Bueno, entonces, insisto, si de pronto ven que hace falta complementar, lo pueden hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Hola, dudas, preguntas, me durmieron. Ya vamos en la recta final, muchachos. Listo, perfecto. Muchas gracias, Laura, Wilmer, perfecto. Entonces, avancemos ya hacia el desenlace de estas recomendaciones. Finalmente, la última recomendación es pues que recuerden tácticas mínimas necesarias para algunos entregables de corte estratégico. Entonces son cosas que ustedes estoy seguro ya conocen, pero simplemente quiero recordar cuáles podrían llegar a ser tácticas mínimas para cuando de pronto alguien se propuso una estrategia de diseño de arquitectura web, o si de pronto alguien se propuso un sitio web, entonces puede elevarlo a nivel de estrategia de diseño de arquitectura web y empezar a meter estas tácticas dentro del entregable. Aclaro que no son los únicos caminos tácticos, ¿listo? Esto que yo estoy planteando acá es un camino táctico, pero hay otros caminos tácticos. Lo importante es que al final el entregable sea lo suficientemente profundo y sólido a nivel de planteamiento. Entonces, el propósito del activo, el análisis del entorno enfocado principalmente en sitios web, arquitectura de información, entonces funcionalidades, criterios de usabilidad, sitemap, wireframes. Fíjense que los wireframes son solo una actividad dentro de la estrategia. Plataformas tecnológicas a tener en cuenta, proveedores de hosting, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta puedo incluir los KPIs o los Key Performance Indicators con los que voy a medir el rendimiento de ese sitio web. Y después ya queda mucho más fácil sacar de acá los KPIs y meterlos en la respectiva matriz. Cuando de pronto es una, no sé, le propusimos al cliente un e-commerce y dentro de la estrategia de e-commerce el fuerte es un e-tailer, entonces pues lo mismo, el propósito del activo digital, el análisis enfocado en e-tailers, categorías y productos a vender, entonces cuáles van a ser los principales productos, los secundarios, los complementarios, los posibles precios base para cada producto, los recursos necesarios para la presentación de productos. Dentro de este ítem iría todo lo relacionado con packaging, con visualización óptima de producto, con fotografía de producto, soluciones tecnológicas para la realización o el montaje del e-tailer, arquitectura y diseño para ese e-tailer, aspectos legales mínimos necesarios a tener en cuenta para poner en funcionamiento el e-tailer, soluciones de logística de entrega y logística de reversa, pruebas, correcciones, tiempos de desarrollo, KPIs, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo siguiente, supongamos que le propuse al cliente un e-tailer y el cliente finalmente lo aprobó, pero no liberó el presupuesto, no importa, por lo menos ya tengo todo este planteamiento, ya tengo adelantado algo. Y si el día de mañana el cliente ya tiene el presupuesto, va a ser mucho más fácil ejecutarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, si el día de mañana yo ya no estoy trabajando con ese proyecto, porque me salió un mejor trabajo o porque me salió una consultoría con otro proyecto, le dejo al cliente algo bien estructurado para que otra persona que llegue en mi reemplazo pueda seguir trabajando sobre la base de lo que ya estaba adelantado. Eso también es muestra de profesionalismo y respeto por el cliente. Bueno, muchachos, entonces, y continuamos. Si de pronto el entregable era una estrategia de diseño y desarrollo de aplicativos móviles, lo mismo, hay un montón de tácticas que se pueden tener en cuenta. Acá les dejo algunos enlaces para complementar. Para estrategia SEO también hay unas tácticas. Para estrategias de publicidad digital hay unas tácticas y de pronto un entregable es el planteamiento global de toda la parte publicitaria. Entonces acá uno le puede decir al cliente, primero partimos de una conceptualización que se quiere comunicar, a quién se comunicará, porque es importante comunicarlo, el reason why, el tono y el lenguaje de comunicación, el concepto de comunicación, el concepto de campaña. A veces es preocupante ver que publicistas de formación profesional llegan a la especialización y de pronto al momento de planificar piezas para medios digitales olvidan esta parte, o sea, la parte de publicidad tradicional, de conceptualización y creatividad, eso no está mandado a recoger, eso todavía sigue vigente por más digitales que seamos. ¿Listo? Entonces, esto también es importante.
Después ahí le podemos decir al cliente, bueno, la pauta, entonces vamos a tener en cuenta estos medios y dentro de cada medio hay una serie de estrategias específicas. Entonces podemos utilizar estrategias orgánicas, podemos utilizar estrategias pagas y así sucesivamente para cada uno de los posibles medios dentro de los cuales se puede desplegar una pauta. Eso en el caso de que tengamos un entregable publicitario global, ¿listo? Y de pronto tenemos, desprendiéndose de ese entregable, otros entregables un poco más específicos para la pauta en cada medio o para estrategias de pauta muy particulares o muy específicas. Entonces, si tenemos un entregable SEM, también hay una serie de tácticas, entonces propósito para cada tipo de red a utilizar, creación y estructuración de campañas, definición de presupuesto, orientación, timing, KPIs, etcétera, etcétera. Insisto en que hay otros caminos tácticos y hay otras formas de abordar la planificación estratégica de campañas SEM y estrategias SEM, pero espero que les sirva de referencia y si pueden complementar a partir de esto, excelente. Si pueden complementar a partir de experiencias personales, también háganlo, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, yo acá digo que esto es importante, la creación y estructuración de las campañas, porque en algunas agencias donde he trabajado eso se utilizaba antes de ejecutar la campaña y al momento de vender la idea al cliente. Entonces, por eso lo pongo acá como algo importante, pero no es que sea algo obligatorio. Ustedes pueden tener en cuenta otros caminos tácticos. Por ejemplo, esto de creación y estructuración de campañas se podría ver dentro del entregable de la siguiente manera. Entonces, uno ahí, acá está la estructuración, uno le muestra a través de la estructura al cliente cómo está o cómo va a estar organizada y montada la campaña. Entonces, uno le dice al cliente que va a haber una cuenta en Google Ads con el nombre de la marca o de la empresa, después va a haber una campaña enfocada en red de búsqueda, después otra campaña en red de display. Para cada campaña va a haber 4 grupos de anuncios, cada grupo de anuncios va a estar enfocado en una línea de producto específica y para cada línea de productos se van a tener en cuenta una serie de palabras clave. Esto es, por ejemplo, una forma de meterle sustancia al entregable y de, valga la redundancia, entregarle al cliente algo completo. Pero insisto, no es el único camino táctico que se puede tener en cuenta. Perdón, acá me descaché. Bien, estrategias orgánicas para medios sociales, social media optimization. Entonces hay unas tácticas. No se trata simplemente de subir contenidos en redes sociales y listo, mostrar capturas de pantalla. Se trata de todo lo que hay detrás de eso. Se trata de evidenciar que hubo el planteamiento de un objetivo para cada, o un rol asignado con claridad para cada medio social, que se creó un plan de contenido para cada medio social, donde se estableció el tipo de contenido, el tono y el lenguaje, las temáticas, la frecuencia de publicación, el manejo de calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. En definitiva, y para ir cerrando, lo que quiero con estos ejemplos es simplemente que ustedes recuerden que sus entregables pueden ser muy completos, que sus entregables pueden tener un muy buen peso y una muy buena profundidad, no solo por pasar la especialización, sino por el profesionalismo que ustedes deben mostrarle al cliente. Sí, Esteban, esto. Igual tranquilos que apenas finalice la charla, yo les envío un correo con este material y también recuerden que esto queda grabado. ¿Listo? La grabación también queda disponible ahí en la sección de conferencias, en conferencias finalizadas. De hecho, ya está la grabación de la sesión de ayer por si de pronto quieren revisarla de una vez. Esta sesión, la grabación de esta sesión quedará disponible por ahí mañana. Pero este material yo se los comparto ahorita. Bueno, bien. Si estamos, Esteban, pues para avanzar. Listo, perfecto, gracias. Entonces les decía que nada, simplemente es que recuerden eso, que sus entregables pueden ser bastante completos. Si de pronto ustedes en la revisión que van a hacer ven que pueden mejorarlos un poquito o tal vez optimizarlos, háganlo. Esa es la idea de esta etapa inicial de cierre. Y finalmente, con respecto al entregable complementario, recuerden que solo tiene que ser un planteamiento con los ítems que les mencioné anteriormente y pregúntense qué es lo que está pasando con el mundo del advert gaming, qué es lo que está pasando con el mundo de la pauta en mundos virtuales, con la realidad aumentada aplicada a publicidad, con la realidad virtual aplicada a la publicidad. El foro del hito 1 tiene todo que ver con tendencias
e innovación en publicidad. Entonces, esas lecturas no solo les van a servir para participar en el foro, sino también para la propuesta del entregable complementario. Y finalmente, integren dentro de su EDT ese entregable complementario. Digamos que en este caso, y en el ejemplo que yo les ponía, que era el del Advert Game, pues consideré adecuado incluirlo dentro, si el Advert Game va a estar alojado dentro del website, consideré adecuado incluirlo como parte del objetivo específico que se enfoca en el website. ¿Listo? Entonces, integren ese entregable complementario dentro de su EDT. Y eso sería todo por el momento. Creo que no se me escapa nada. Quedo atento a sus preguntas, dudas o comentarios. Los escucho y los leo. Ok, Luisa Fernanda. Bien, Lucía, ahorita apenas pues ya finalicemos. Si quieres te quedas ahí conectada y de una vez aclaramos esas dudas, ¿te parece? Ok, ven. Bien, por el momento creo que no se me escapa nada, insisto, pero bueno, importante, posibles fechas para las asesorías del hito número 1, ¿listo? Que, insisto, no son obligatorias, pero si de pronto alguno quiere conectarse a esa sesión de asesorías, lo puede hacer. Por el momento estoy fijo y planillado para el viernes 15. Entonces, vía correo electrónico les confirmaré la franja horaria. Digamos que yo me conecto por ahí de, no sé, de 5:30 a 8:30. Y en ese lapso de tiempo, pues ustedes se van conectando y yo los voy atendiendo a medida que se vayan conectando. ¿Listo? Básicamente esa es como la metodología y la forma en la que funcionan las asesorías en aula virtual. Listo, Wilmer, perfecto. Por el momento el 15, pero voy a tratar de programar una para el 12. Para el 12. Bueno, mientras tanto vayan adelantando y mientras tanto si tienen dudas me las pueden hacer llegar vía correo electrónico. Bueno, ¿estamos de acuerdo con eso? Listo, excelente. Nada, por favor, pendientes de las actividades. Esto es solo complemento de lo que está ya montado en aula virtual. En aula virtual está toda esta información. Bueno, no está específicamente esta presentación, pero sí están las actividades a desarrollar, están los ejemplos. Muy complicado en las mañanas, Esteban, porque pues por cuestiones laborales me queda un poco complicado en la mañana, pero déjeme ver, yo cuadro, ya aquí mismo anoto su nombre, escribo su nombre, a ver cuándo se podría de pronto en la mañana, ¿listo? Y ahí vamos viendo, ¿le parece, Esteban? Listo, listo, perfecto, ok, bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por la excelente disposición y pues seguimos en contacto, que les vaya muy bien con las actividades del hito. Y me quedo entonces